Soy el pastor Juan José Gil. Todos vamos a pasar esta prueba de fe. Y nuestra fe tiene que ser probada de la misma manera que se prueba el oro. Si el oro no se escapa de la prueba, si el oro tiene que ser refinado, si el oro tiene que comprobarse que realmente es auténtico, cuántos quilates tiene, hasta qué punto está purificado y demás, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nuestra fe no tenga que ser igualmente probada y refinada? Mira, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, las persecuciones, las amenazas, cuando vienen todas esas cosas, es cuando nuestra fe realmente entra en el horno. Y es entonces cuando se manifiesta la calidad de esa fe. Si no fuera así, ¿cómo podemos saber que realmente nuestra confianza está depositada en Dios? ¿Sabes qué es lo que más le preocupaba a Jesús? Lo leemos ahí en el Evangelio de Lucas. Acuérdate, el capítulo 17, como el 21, está dedicado a las señales del tiempo del fin, es decir, a cómo estaría el mundo, la sociedad, cómo serían las circunstancias en los momentos previos a su regreso, a su venida. Y inmediatamente después de ese capítulo 17 y en el mismo contexto, en el capítulo 18, Jesús habla de la viuda que era tratada injustamente por aquel juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y aquella mujer finalmente logró lo que buscaba, justicia. Y Jesús se va a preguntar, al final, en esos momentos, cuando finalmente se obtiene la promesa, dice: pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente verdaderamente con fe? ¿O por el contrario, las pruebas que han venido, las dificultades que han atravesado, han podido con ellos? Les han vencido, han sido derrotados. Se entristecieron, se deprimieron, se asustaron, se angustiaron. No esperaban que iban a pasar una prueba de esa magnitud, un fuego de horno ardiente. No se lo esperaban. Y les puede ocurrir lo mismo que Jesús dijo en la parábola del sembrador. Aquellas semillas que habían crecido entre espinos, nos dice ahí Jesús que son aquellos que por el momento escuchan la palabra y la reciben con gozo. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, cuando viene la persecución, se acaba. Dejan de dar fruto, dejan de perseverar, dejan de ser creyentes, dejan de ser cristianos, porque no tenían raíz. Y entonces las pruebas son demasiado para ellos. El cristianismo en un mundo de comodidad es tremendamente inseguro. Y por eso Dios tiene que permitir las pruebas, para que se compruebe si realmente nuestro cristianismo es seguro, firme, consistente, o si por el contrario está sujeto a las circunstancias. Cuidado con la incredulidad. Si las pruebas nos vuelven incrédulos, si las pruebas nos hacen pensar que Dios ya no está con nosotros, si las pruebas nos hacen incluso retroceder hasta la apostasía, tengamos mucho cuidado, porque también la apostasía está profetizada, como Pablo la señaló en 2 de Tesalonicenses
Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, diciendo que Jesús no regresará hasta que primero venga la apostasía y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, las pruebas que van a venir, juntamente con la bestia, juntamente con el falso profeta, juntamente con las tribulaciones, van a hacer que la fe de mucha gente sencillamente se esfume, por la sencilla razón de que no contaban con eso, no estaban preparados. La cristiandad ha pasado por tremendas persecuciones y todavía ocurre. Pero si la fe no está sólidamente edificada, si la palabra de Dios no es asimilada, entonces estamos expuestos a que nuestra fe dependa de las circunstancias. Y si nuestra fe depende de la situación en la que estemos, de las circunstancias que podamos vivir, entonces lo vamos a lamentar, porque será una fe débil. La semilla creció entre espinos y esos espinos se llevaron la fuerza, se llevaron la energía de esos creyentes, de manera que quedaron totalmente exhaustos, totalmente desilusionados, totalmente apostatando y transformándose de creyentes en incrédulos. Cuidado con la incredulidad. Por eso Jesús se preguntó, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que primero vendrán las pruebas. Porque si el Hijo del Hombre viniera en una situación como la actual, estando con bastante comodidad, como lo está la mayor parte de la Iglesia, por lo menos en Occidente, entonces se podría decir que nuestra fe estaba más o menos aprobada. Pero ¿cómo lo sabríamos realmente si no hay pruebas primero? Si no pasamos por el fuego, ¿cómo sabemos que nuestro oro es auténtico, es refinado? Por eso Dios tiene que dejar que primero vengan las pruebas. Primero vendrán las pruebas. Y entonces se comprobará quién realmente confía en Dios, quién realmente cree en sus promesas, cree en el mundo venidero, cree en la esperanza que tenemos, que Jesús volverá y nos salvará. No, prefieren esperar al Señor desde la comodidad de su sillón, de su vida fácil, o quizá de su fe sin pruebas. Tengamos cuidado con eso, porque la incredulidad a veces se apodera del creyente. Y tenemos la prueba en que podemos creer en una cosa y no en otra. Estando en la misma palabra, estando ahí para alumbrar nuestro entendimiento, cuando algo nos asusta, cuando algo no nos encaja en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de fe, la dejamos a un lado. En otras palabras, no la comemos, no la absorbemos. Nos volvemos como endurecidos a esa realidad, a esa verdad. Tengamos mucho cuidado con esto. Primero vendrán las pruebas. Cuidado con la incredulidad, porque fijaros lo que el apóstol Pedro escribió en su segunda carta, en el capítulo 3, cuando dice que en ese día muchos estarán diciendo, bueno, ¿dónde está la venida de Jesús? ¿Dónde están esas promesas? Porque la cosa sigue como siempre. Siempre ha estado así.
¿Por qué tenemos que creer que Jesús volverá? ¿Sabes? Cuando las cosas no se ponen suficientemente serias, cuando no hay verdaderas pruebas, estamos tentados a la incredulidad. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de que Jesús regresará? Por eso Dios tiene que permitir que vengan las pruebas, de manera que se despierten los creyentes esa sed profunda, ese deseo sincero de que Jesús regrese. Y entonces la fe firme se hace realmente viva, se depura, la confianza se aviva, el fuego se alimenta y entonces podemos decir, estamos confiados en nuestro Dios. No importa lo que pase, como aquellos 3 amigos del profeta Daniel, que vemos ahí también en el capítulo 3 de su libro, cómo pasaron la prueba siendo arrojados al horno de fuego. Cuando, sabiendo que estaban siendo expuestos a ese martirio, a esa sentencia, ellos dijeron al propio rey, al propio emperador, al mismísimo Nabucodonosor, le dijeron, mira, nosotros tenemos un Dios que es mucho más poderoso que tú, que tu horno, que tu imperio, que todo esto. Dios nos puede salvar, Dios nos puede librar. Pero si no nos libra, de todas formas, nuestra fe estará firme. No nos humillaremos, nos inclinaremos, ni nos arrodillaremos delante de tu ídolo, delante de tu poder, tu fuerza, tu imperio. No, nos arrodillaremos solamente delante de Dios. Esa es la fe que prevalece. No importa cuáles sean las pruebas. Por eso, en el libro de los Hechos tenemos cantidad de ejemplos de cómo los discípulos, sufriendo persecución, clamaron a Dios que les diera todavía mayor denuedo, mayor valor, mayor valentía, para resistir esas persecuciones, para resistir los ataques de Satanás. Y prevalecieron. Y gracias a esa fe se fundó la Iglesia. Gracias a esa expectación de lo que Dios tenía para ellos, el Espíritu Santo descendió como llama de fuego y demostró que eran verdaderamente creyentes, que el Espíritu de Dios estaba en ellos. Las pruebas no iban a poder con ellos. ¿Qué te hace pensar que en este tiempo final, justo antes de la venida de Jesús, no seamos probados? Entonces, tengamos cuidado con eso. El sufrimiento a veces es necesario. Las dificultades y tribulaciones también. Porque es a través de ellas que entramos en el reino de los cielos. ¿Por qué nos tendría que librar Dios de esas pruebas hasta el punto que no tengamos nada que sufrir, pensando simplemente en que somos la novia de Cristo? En fin, medita en eso. Mira las Escrituras. Realmente, ¿cuál fue el testimonio de los apóstoles? ¿Cuál fue el testimonio de todos esos hombres de fe, de todos esos profetas del Antiguo Testamento que murieron? De Juan el Bautista, del propio Jesús. Si tenemos que pasar por tribulaciones, aceptémoslo con gusto. Si tenemos que pasar la gran tribulación, no huyamos. No huyamos de
de la prueba, no digo que no nos refugiemos, porque Jesús nos dejó claro que si nos perseguían, huyéramos, que cuando viéramos el peligro, escapáramos a los montes. Eso es correcto. Pero si nos alcanzaran, como algunos dicen, es que no tendremos dónde meternos. Yo dudo mucho eso. Creo que Dios abrirá puertas. Creo que Dios mostrará caminos. Pero incluso si no tuviéramos éxito en la huida, en el refugio, en el desierto, no importa, nuestra fe prevalecerá. Si mantenemos esto claro y esta convicción firme, te aseguro que pasaremos la prueba. Piensa en ello. Que el Señor nos ayude.